Buenas tardes, mi nombre es Agustín Javier Piccolini, soy electrofisiólogo de la Clínica de Nefrología de Santa Fe. Quería agradecer la invitación a dar esta charla del curso superior de cardiología con el tema de terapias de resincronización cardíaca. Los cuatro grandes ítems que vamos a tratar de charlar hoy van a ser el fármacos en insuficiencia cardíaca. No vamos a hablar de los fármacos, pero sí asegurarnos de que los pacientes reciban el tratamiento adecuado, seleccionar a qué pacientes le vamos a indicar un resincronizador cardíaco con el objetivo de asegurarnos de que vayan a ser pacientes respondedores. Tener presente que alrededor del 30% de los pacientes de los cuales reciben terapia de resincronización cardíaca son no respondedores. Ese porcentaje ha mejorado ahora con las nuevas técnicas, dispositivos, algoritmos de programación de marcapasos y bueno, el avance de la ciencia que nos viene mostrando dónde nos venimos equivocando. Por eso vamos a charlar mucho del tema de técnicas de resincronización cardíaca para elegir cuál va a ser la mejor para nuestros pacientes, cuáles son las ventajas y desventajas de las mismas, y explicar qué es un paciente respondedor a la terapia de resincronización, cuáles son las principales causas por las cuales no responden a los pacientes con el fin de evitarlas. Antes de empezar a hablar de tratamiento en insuficiencia cardíaca, tener presente que vamos a trabajar con un grupo de pacientes que tiene una tasa de mortalidad muy alta. Este gráfico ya lo conocen todos, pero son pacientes con con grandes comorbilidades y una tasa de mortalidad alta. Cuando buscamos evitar muerte súbita de causa cardíaca, hablamos de prevención primaria, prevención secundaria, y los dividimos en dos grandes grupos, en los pacientes con miocardiopatía dilatada isquémicas y no isquémicas. Ahora el punto que vamos a charlar es el de tratamiento en insuficiencia cardíaca. No voy a decir cuáles son, pero sí que los pacientes tienen que recibir un tratamiento médico óptimo para insuficiencia cardíaca, cumplir el tiempo de tratamiento médico óptimo y que dentro del tratamiento médico óptimo ya está incluido el sacubitril valsartán. Pensé que se venían con muchas discusiones si era o no mandatorio iniciar el tratamiento antes o después de la terapia de resincronización cardíaca. Ese es un fármaco que tiene que estar previo al implante del resincronizador cardíaco. Ahora vamos a ver un detalle antes de empezar a proponer indicar un resincronizador, que es la utilidad de la resonancia como marcador de respondedores o no respondedores de acuerdo al porcentaje de escara y la caracterización de la escara en prevención tanto de la muerte súbita de los pacientes como de si se van a beneficiar o no de un resincronizador cardíaco. ¿Cuál es la fisiología de la estimulación biventricular? La estimulación biventricular lo que trata de hacer es que las paredes, tanto septal, lateral del corazón, traten de contraerse de forma sincrónica. A la izquierda, un mapa de activación, esto es un mapa de activación que lo hacemos con catéteres endocavitarios, en donde tenemos la activación de color rojo es el tiempo de activación. Cuanto pasa de rojo a azul, el tiempo es más lento y ven cómo en un QRS angosto a la izquierda, tanto el septum como la pared lateral prácticamente tienen el mismo tiempo de activación. Si hay una demora ya donde hay colores más tenues en la pared basal y lateral del corazón, que eso es fisiología normal de la despolarización ventricular izquierda. Cuando el paciente presenta un bloqueo completo de rama izquierda, tenemos una clara activación del septum del ventrículo izquierdo y a través del sistema de conducción no específica toda la despolarización, siendo la pared lateral la última porción que se va a despolarizar del corazón. Y a la derecha está un gráfico de mapa de activación en donde tienen un punto de estimulación a nivel septal y un punto de activación a nivel lateral, que son los dos puntos rojos, en donde tratan de iniciar la activación tanto a nivel septal como a nivel lateral de forma simultánea. Ese es el objetivo de la estimulación biventricular. Tengan presente este dato de la estimulación septal del ventrículo izquierdo, que es algo que lo vamos a charlar más adelante en resincronización cardíaca como recomendación. Pasamos al punto de indicación de resincronización.
Tal vez las guías están bien claras, no vamos a discutir las guías, las indicaciones que están en las guías, sí tener presente los siguientes 7 puntos. Quiero indicar un resincronizador a un paciente, clase funcional, está en insuficiencia cardíaca, sí, ¿qué clase funcional tiene? Clases funcionales demasiado avanzadas, sabemos que el resincronizador le puede mejorar algo la calidad de vida, muy poco el pronóstico, a diferencia de clases funcionales iniciales o tempranas. La fracción de sección tiene que ser igual o menor a 35%, pero sabemos que cuando la fracción de sección es extremadamente baja, la posibilidad de que se beneficie de un resincronizador es baja también. El electrocardiograma, el dato más importante es este, el patrón morfológico. Que tenga una duración de QRS ancho, una imagen de un eje desviado a la izquierda no significa que el paciente tenga un bloqueo completo de rama izquierda. Y eso hay que tenerlo presente porque la diferencia está en si el bloqueo de rama izquierda es troncular, o sea, en las porciones iniciales de la rama izquierda, o en el sistema His-Purkinje. Si es en el sistema His-Purkinje, probablemente no logremos utilizar el sistema de activación rápida, el sistema de conducción rápido, y la resincronización va a ser pobre y el paciente va a ser un no respondedor. Entonces, seleccionar a aquellos pacientes no por el eje y duración del QRS, sino que cumplan realmente criterios de bloqueo completo de rama izquierda. El cuarto punto es la duración del QRS. El QRS, cuanto más dura, más se benefician los pacientes, eso está claro, pero tenemos que acortarlo con el resincronizador. Que el ritmo sea sinusal. El ritmo sinusal está demostrado que se benefician más. Pacientes con fibrilación auricular no tienen una contraindicación. Sí nos lleva a un desafío importante de asegurarnos de obtener un porcentaje de estimulación biventricular alto. Eso lo vamos a charlar más adelante en los no respondedores. La viabilidad lateral y la resonancia como herramienta para saber quiénes van a responder. Y el último punto es la función del ventrículo derecho. Los pacientes con mala función del ventrículo derecho son no respondedores y la función del ventrículo derecho, si era mala antes del resincronizador, tiende a empeorar con el resincronizador, y después les voy a mostrar un trabajo publicado este año, fines del año pasado, respecto de la función del ventrículo derecho. Esta es la guía. Fíjense que en verde está la fracción de sección del menos 35, la duración del QRS de más de 150, el bloqueo completo de rama izquierda y ritmo sinusal. En la medida que vamos perdiendo estos criterios, el nivel de indicación es menor, pero es menor porque sabemos que los pacientes empiezan a perder el beneficio de la resincronización cardíaca. Esto era lo que hablábamos del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, el movimiento paradojal del septum del ventrículo derecho, producto de la contracción tardía de la pared lateral del ventrículo izquierdo, le mejora la función del ventrículo derecho. Cuando nosotros resincronizamos al paciente que pierde ese movimiento paradojal del ventrículo derecho, la función sistólica del ventrículo derecho pasa a depender de la pared lateral del mismo. Y eso termina haciendo que los pacientes que ya tenían una mala función del ventrículo derecho, esa función del ventrículo derecho empeore más aún y entren dentro de ese 30% de pacientes con no respondedores, perdón, a la terapia de resincronización. Entonces, importante es mirar la función del ventrículo derecho. Pasamos a técnicas de resincronización cardíaca. ¿Qué técnicas hay? Para hablar de técnicas, primero charlemos de estimulación epicárdica, estimulación endocárdica. Nosotros podemos resincronizar un ventrículo izquierdo con un catéter endocárdico en el ventrículo derecho y un catéter en el ventrículo izquierdo, ya sea del lado epicárdico o del lado endocárdico. Del lado epicárdico se puede acceder de vía endovascular o por toracotomía. La vía endovascular es la más utilizada, que es a través del seno coronario. Bueno, por toracotomía es la que se suele dejar como último recurso ante el fracaso de cualquier otra técnica de resincronización del ventrículo izquierdo. Y la estimulación endocárdica es realmente lo que viene como prometedor, tanto la septal basal derecha, estimulación isquiana, la estimulación endocárdica lateral izquierda y ahora la estimulación septal izquierda, que es lo que vamos a charlar de resincronización cardíaca. ¿Qué tiene
la estimulación epicárdica endovascular. Desventaja. La ventaja más común es que es una técnica muy utilizada, que todos los profesionales que implantan dispositivos están muy acostumbrados a esto, que tiene un único abordaje, o sea, todo es endovascular a través del acceso subclavio. Ese abordaje unificado simplifica el implante, que no requiere anticoagulación. Al ser epicárdica o derecha nunca va a requerir anticoagulación. Y lo malo, lo que puede tener como desventaja es que muchas veces necesitamos acceder a una pared lateral del ventrículo izquierdo o evitar una zona de necrosis o fibrosis, y no lo podemos hacer porque la anatomía venosa del seno coronario no nos permite acceder a ese lugar. Y el otro problema o desventaja que tienen todas las estimulaciones epicárdicas es que se genera una dispersión de la despolarización. La despolarización del músculo cardíaco siempre es de endocardio a epicardio, lo mismo que la repolarización, y eso termina, las estimulaciones epicárdicas generan exactamente lo contrario y lleva a un efecto proarrítmico totalmente demostrado y menos fisiológico que la estimulación endocárdica. Este es un implante de un resincronizador, un CERTI-D, donde ven claramente el catéter de seno coronario ubicado en la pared lateral del ventrículo izquierdo. Esta es una proyección anteroposterior. El catéter de ventrículo derecho, ubicado en el ápex del ventrículo derecho, y bueno, catéter auricular. De la estimulación epicárdica endovascular, vamos a hablar de una diferencia que es algo que para todos debería ser práctica habitual, que es estimulación desde el ventrículo endocárdico a través del seno coronario, pero utilizando un catéter multipolar o estimulación multisitio. Todos los estudios y metaanálisis demuestran que con la estimulación multisitio hay una disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, de mortalidad, mejor respuesta a la resincronización, mejor fracción de sección y disminución de la mortalidad de cualquier causa. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque en la estimulación multisitio tenemos la gran ventaja de elegir dentro de toda la pared lateral del ventrículo izquierdo, del seno coronario donde está el catéter, qué zona del miocardio necesitamos adelantar. Los algoritmos de programadores, de resincronizadores, nos permiten medir la distancia o el tiempo que hay de activación desde el ventrículo derecho hasta cada punto de los dipolos del catéter del seno coronario. De esa manera, si la zona más lenta de activación del ventrículo izquierdo es la porción basal o apical, la que fuere, nosotros elegimos el vector de activación para adelantar esa porción del ventrículo izquierdo. Y fíjense cómo hay mejoría en lo que es hospitalización y fracción de eyección en este metaanálisis. Acá está la explicación con un mapa de activación de la diferencia que hay si yo estimulo el ápex del ventrículo derecho y un único punto de la pared lateral del ventrículo izquierdo a través del catéter del seno coronario, que es la estimulación con un solo punto, si yo estimulo, hago estimulación multipunto, eligiendo, por ejemplo, 2 puntos de activación en la pared lateral, como tengo mayor masa de pared lateral del ventrículo izquierdo activándose. Esa mayor activación, mayor masa de activación permite una mayor propagación de la activación en el ventrículo izquierdo y una mayor masa miocárdica sincrónica con el septum del ventrículo izquierdo. A su vez, el otro gran beneficio de la estimulación multisitio es que si yo tengo una zona de escara, fibrosis, por debajo del unipolo, nunca voy a poder activar rápidamente, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, con estas áreas de fibrosis de la pared lateral del ventrículo izquierdo y llegar rápidamente a una mayor masa muscular. La estimulación, esto es habíamos dicho estimulación endovascular epicárdica, pero endovascular, esto es lo mismo, es epicárdica, pero directamente por toracotomía. Tiene como única ventaja la anterior que podemos elegir, dependiendo de la manualidad del operador, el sitio de estimulación del ventrículo izquierdo, pero el abordaje no es unificado, sigue teniendo la dispersión de la despolarización y los umbrales son altos y la probabilidad de fractura de catéter también es alta. Daño de catéter, y eso nos lleva a que sea el último abordaje que utilicemos para resincronizar un paciente.
Pasamos a lo que se viene, que es estimulación endocárdica. La estimulación endocárdica, como habíamos dicho, puede ser derecha o izquierda. Dentro de la estimulación endocárdica derecha hablamos de la estimulación septal basal o de la estimulación isquiana, que tienen de ventajas esta estimulación, que el abordaje es sencillo, que no requiere anticoagulación, que usan menos catéteres, que utiliza el sistema de despolarización a través del sistema de conducción intrínseco. Ahora les voy a explicar cómo, si está bloqueado, cómo usa el sistema de activación intrínseca. Lo único que puede llegar a tener de malo este sistema endocárdico es que tiene un fracaso de resincronización de alrededor del 20%. Pueden tener una tasa de desplazamiento de catéter, la estimulación isquiana, un poco más alta que la septal basal o, o el de seno coronario. Estimulación isquiana es estimulación endovascular. Yo voy a resincronizar un paciente, aunque suene raro, voy a resincronizar el ventrículo izquierdo a través de la aurícula con un estímulo en aurícula. El objetivo es una estimulación selectiva de las de His que me permita capturar la rama izquierda y la rama derecha de forma simultánea por debajo del bloqueo. Por eso era que había que seleccionar, lo que charlábamos inicialmente, hay que seleccionar bien a qué pacientes el patrón morfológico para asegurarnos de que sea realmente un bloqueo completo de rama izquierda y no un eje desviado a la izquierda con una duración de QRS larga, que son los bloqueos a nivel del sistema His-Purkinje. Cuando el bloqueo es bien troncular, nosotros podemos capturar las dos ramas a través de la estimulación del His, bien selectiva, y lograr un QRS completamente angosto y fisiológico y hasta mejor que la estimulación biventricular. Esto es un metaanálisis en el cual muestra cómo la fracción de sección en todos los estudios fue mejor para la estimulación isquiana que el basal. El objetivo es tratar de capturar con catéter selectivo la región del His. Este es el catéter en aurícula derecha, y este es el catéter que también está en aurícula, que captura el His. Este es el plano del anillo tricuspidio, por eso hablábamos de captura auricular. Y acá tenemos el electrocardiograma del paciente de forma basal y el electrocardiograma del paciente con la estimulación isquiana. Acá se ve la espiga de estimulación y es un electrocardiograma prácticamente normal con una estimulación isquiana. ¿Cuántos catéteres usamos? Dos. No dependemos de la anatomía del seno coronario, utilizamos despolarización endocárdica a través del sistema específico. Es realmente prometedor. Esta es cuando se inició la resincronización cardíaca, se empezó como estimulación isquiana, luego se pasó a la estimulación epicárdica a través del seno coronario o por toracotomía, pero ahora se está reflotando la estimulación isquiana como técnica de resincronización cardíaca. La otra forma de estimular lo más sincrónico posible desde endocardio y desde el ventrículo derecho es desde septal basal. Este es el caso de un paciente que hemos hecho acá en Santa Fe, en el cual estamos haciendo a todos los pacientes, estamos implantando el catéter septal basal, absolutamente todos, independientemente de la función sistólica, de la clase funcional, si tiene que resincronizar o no, si tiene fibrilación auricular o no. Todos los pacientes van con estimulación septal basal y el objetivo, ¿cuál es? Tratar de capturar lo antes posible el sistema de conducción y lograr electrocardiogramas como este que ven acá, que no es un fisiológico de la estimulación isquiana, se acerca bastante y tiene aproximadamente 30 milisegundos menos de duración que una estimulación de ápex de ventrículo derecho. ¿Qué objetivo tiene esto? Evitar la disincronía B en aquellos pacientes que no tienen disfunción, en aquellos que tienen disfunción leve a moderada, no deprimirla, y no es la técnica ideal para la resincronización cardíaca, pero lo podríamos plantear como un último recurso si no logramos ningún otro abordaje. Pasamos a otra técnica de estimulación endocárdica, que es la estimulación endocárdica izquierda. Esta técnica tiene como ventaja que vamos a elegir exactamente el punto del ventrículo izquierdo que queremos estimular.
y no tiene dispersión de la despolarización porque obviamente estamos capturando el endocardio. Y las desventajas es que tiene un abordaje complejo y que requieren de anticoagulación estos pacientes porque tienen un catéter en el ventrículo izquierdo. Una técnica desarrollada por argentinos inicialmente con un catéter que se implantaba desde vena femoral por punción transeptal intraauricular o interventricular y luego se capturaba desde subclavia. Lograban seleccionar qué punto de la pared lateral del ventrículo izquierdo estimular, colocando un catéter en el ventrículo derecho, otro catéter dentro del ventrículo izquierdo y el catéter auricular. Es una forma, es obtener una resincronización muy buena. Ahora hay un cambio en el sitio de estimulación, que es lo último, esto se publicó ahora en el 2020, que en vez de elegir la pared lateral para estimular a los pacientes, elegir el septum del ventrículo izquierdo, y fíjense cómo los cambios hemodinámicos y electrofisiológicos, tanto para la estimulación isquiana como para la estimulación septal, son hasta mejores que la biventricular. Esta es una técnica prometedora, sigue teniendo la desventaja de que es una técnica no sencilla que requiere anticoagulación. Pero, como les decía inicialmente, la estimulación isquiana, que fue el inicio de la resincronización, ahora vuelve a reflotarse y se compara con una de las mejores técnicas de resincronización cardíaca con menor uso de catéteres. Pasemos al último tema, que es respondedores a la terapia de resincronización cardíaca. ¿Qué es ser un respondedor? Y significa que el paciente va a estar mejor con el tratamiento que sin el mismo, indicando que el tratamiento va a impactar significativamente en sus síntomas y posiblemente en sus resultados, en los estudios y en la evolución del paciente. Eso es lo que, después de varias discusiones, se entiende como respondedor a la terapia de resincronización cardíaca. ¿Por qué tenemos un 30%, 25% ahora de falta de respondedores? Y bueno, primero, arrancar que los que mejores responden son los que están indicados en las guías, mujeres y cardiopatías no isquémicas. A medida que es hombre, cardiopatía isquémica, o no es un bloqueo completo de rama izquierda, o el QRS no tiene una duración adecuada, la probabilidad de respondedor es baja. Pues miren esta gráfica. Casi la mitad de los pacientes no respondedores no tienen adaptado el intervalo AB, no tienen optimizado el intervalo AB. Eso es algo muy común de ver en la práctica, en la cual no optimizan el intervalo AB, no importa dónde caiga la patada auricular, si antes, durante o después del ventrículo izquierdo. Están totalmente a veces desacoplada la activación auricular izquierda, no se razona que existe un bloqueo interauricular. Y son todos detalles que hacen que se catalogue al paciente como un no respondedor y en realidad es un defecto de programación en el postoperatorio. Solo puedo implantar idealmente los catéteres en la pared lateral, con umbrales excelentes, con estimulación multipunto, pero no programo un intervalo AB, el paciente va a ser un no respondedor. Tener presente las arritmias como causa de y el porcentaje de estimulación biventricular bajo, por debajo del 90%, la función del ventrículo derecho como un paciente no respondedor. Este es un claro paciente no respondedor. Fíjense cómo estaba implantado, catéter de ventrículo derecho, catéter de ventrículo izquierdo. Esta es una proyección oblicua derecha. Y fíjense que el catéter de seno coronario está bien anterior y bien basal. Acá está el anillo tricuspidio mitral y acá está el catéter, en la base del ventrículo izquierdo y anterior. Cuando miramos la oblicua izquierda, fíjense que el catéter entra por el seno coronario, da toda la vuelta, debería quedarse a esta altura, siguen dando la vuelta y lo dejan anterior. O sea que ni siquiera no está en la pared lateral y tampoco está medial donde quisiéramos que capture. Este vector de activación atraviesa únicamente el septum del ventrículo izquierdo y por ende este paciente no va a responder nunca a una terapia de resincronización cardíaca. Por eso, implantar bien el dispositivo, usar las técnicas nuevas que hay y programarlo adecuadamente al paciente. Habíamos hablado inicialmente de la resonancia como marcador pronóstico para muerte súbita y para respondedores a resincronización. Fíjense que mayor del 33% de escara sabemos que este paciente no va a responder.
Fíjense acá en este plot cómo a medida que el porcentaje de escara se incrementa, la fracción de sección es más baja. Cuando el porcentaje de escara es chico, la fracción de sección tiende a ser más alta, más respondedor a la terapia de resincronización. El otro tema es, bueno, la fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca. Sabemos que está, que nos acompaña y tenemos que luchar con eso. Los pacientes con fibrilación auricular permanente, paroxística, persistente, tienen un porcentaje de mortalidad y de baja estimulación. Fíjense el porcentaje de baja estimulación que tienen de acuerdo al tipo de fibrilación auricular, por debajo del 98%. El problema en sí no es la fibrilación auricular, sino que no hacemos un adecuado control de la frecuencia, un adecuado control sobre ese nódulo AB, y ahora vamos a mostrar más adelante un trabajo que entre la diferencia entre el control farmacológico y la ablación del nódulo AB en FA. El otro punto es la utilidad del Holter en los pacientes con resincronización. Todos los pacientes con resincronizador tienen que hacerse Holter periódicos porque existe algo que se llama latidos fusionados o pseudofusión, que para el contador del resincronizador nos sigue dando como un porcentaje de estimulación biventricular alto. Eso puede no ser real. Ustedes deben recordar la diferencia fusión es cuando hay una espiga y el QRS está conformado por una parte del estímulo artificial y una parte del QRS propio. Y pseudofusión es cuando hay solo espiga y el QRS es íntegramente propio. Cualquiera de las tres opciones, fusión, pseudofusión o estimulado completo, el contador del resincronizador nos va a marcar que estimuló y nos puede estar marcando un 100%, y fíjense acá en los no respondedores como hay casi un 33-34% de pacientes que tienen fusión y pseudofusión, que habría que corregir la programación, porque eso nos marca como casi un 100% de estimulación biventricular, y no lo tienen solamente un 66% de estimulación. Este es el estudio randomizado que demostró que la ablación del nódulo AB en FA en resincronización es mejor que el tratamiento farmacológico, con un punto final primario compuesto por muerte súbita por muerte por insuficiencia cardíaca y hospitalización. Ahí están todas las curvas. Avanzo por una cuestión de tiempo: muerte por insuficiencia cardíaca, muerte por cualquier causa, hospitalización, muerte por cualquier causa. En todos les va mejor la ablación y la resincronización que el control de frecuencia. Este es un metaanálisis también publicado en 2018, si no me equivoco. El último tema es cuando indicamos un resincronizador. Si ese resincronizador se lo indicamos a los pacientes para prevenir o para tratar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo implanto un resincronizador a un paciente con clases funcionales bajas, lo estoy implantando por prevención. ¿Qué significa? Que no me va a cumplir estrictamente el criterio de que el paciente ha mejorado francamente su clase funcional, porque entre clase funcional 1, que mejore a 0 con un resincronizador es muy poco, o que pase de clase funcional 2 a 1, al paciente no le va a cambiar significativamente su vida, pero sí vamos a evitar una progresión rápida de su enfermedad y que termine en un trasplante cardíaco. Entonces decimos que cuando la clase funcional es 1 o 2, implantamos un resincronizador para prevención de progresión de enfermedad, y cuando las clases funcionales son avanzadas, ahí sí el paciente, si logramos que sea un respondedor, que cumplir todos los requisitos, ese paciente va a notar un cambio significativo en su calidad de vida, pero probablemente la progresión de su enfermedad no la pueda evitar o no la pueda alejar tanto como si lo hago en las etapas iniciales de su insuficiencia cardíaca. De esta manera resincronizamos nosotros los pacientes. Este es un programa ideado por un argentino, en donde mide tiempos de sección, periodo presectivo, tiempo de sección, índice sistólico y duración de QRS, de arriba abajo. Son las 4 curvas. Fíjense que cuando cambiamos de la estimulación biventricular a la estimulación del ventrículo derecho, se incrementa el periodo presectivo, disminuye el tiempo de sección, el índice sistólico cae abruptamente y la duración del QRS se incrementa. Todas estas mejorías y una clara mejoría del índice sistólico lo vemos con la estimulación biventricular.
Conclusiones. La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen mal controlada la función del nódulo AB. Hay que asegurarse de una estimulación biventricular lo más cercana al 98%. Tener cuidado que los contadores de los equipos pueden sobreestimar el porcentaje de estimulación biventricular. Que la ablación del nódulo B es mejor que el tratamiento farmacológico. Que los pacientes tienen que recibir un tratamiento adecuado, óptimo, por el tiempo adecuado antes de decidir implantar un dispositivo. Y que tenemos que seleccionarlos adecuadamente. Si queremos hacer que ese porcentaje de estimulación de respondedores esté de alrededor del 75%, tenemos que seleccionarlos. Son dispositivos caros y tenemos que seleccionar adecuadamente el paciente que va a responder a la terapia de resincronización. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado.